Sentimos pasión por Córdoba, por sus tradiciones, por sus gentes, por su gastronomía. Apasionate. Restaurante Puerta Sevilla, un lugar que enamora. Calle Postrera 51, Alcázar Viejo, 957 29 73 80. Desmiento completamente que los autónomos estén en contra, es decir, esa expresión de que los autónomos están en contra de lo que estamos negociando con las asociaciones autónomas es rigurosamente falsa. Es decir, hay algunas declaraciones de algunos representantes de autónomos que yo creo que miden la hemeroteca, a lo mejor decían hace año y medio que íbamos a tener 600.000, 700.000 autónomos en este momento en el paro, y no tenemos más autónomos que antes de la crisis. Miren la hemeroteca y la credibilidad de lo que dice cada uno. Y la credibilidad que tengo yo en lo que he dicho sobre los autónomos, o la credibilidad que hemos tenido en cada uno de los 6 acuerdos que hemos acordado con las asociaciones de autónomos, y el ruido previo que ha habido en cada una de las 6, y al final hemos acordado con las 6 un esquema de protección extraordinariamente amplio, que es el que permite que en este momento haya más autónomos afiliados y que las rentas de los autónomos estén protegidas. Son las declaraciones de hace unos días del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que presentó la propuesta para la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, con el que van a cambiar las cuotas a la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia a partir del año 2023. La reforma plantea un sistema flexible de 13 tramos de ingresos que irán desde menos de 600 euros al mes hasta más de 4.050 euros mensuales, y también nos da la posibilidad de cambiar de tramo hasta 6 veces al año. Un nuevo modelo que se ha encontrado ya con la oposición de algunas organizaciones de autónomos. También ha sido apoyado por otras. Y con un periodo de transición establecido de 9 años, tras los que se llegaría a una cuota mínima de 184 euros al mes. En este caso para los trabajadores autónomos con ingresos por debajo de los 600 euros. Hombre, con 600 euros, ingresos de 600 euros al mes, y si hay que pagar una cuota de 184, estamos ante el autónomo que no puede comer, evidentemente. El autónomo no se pone en valor y generalmente comen poco. Al tiempo que establece una máxima de 1.267 euros mensuales para aquellos que ingresen más de 4.050 euros, que por otra parte, a poco que uno trabaje como autónomo, es un ingreso bastante factible. El Ministerio estima que 2 de cada 3 autónomos verían reducidas sus cotizaciones respecto al sistema actual. Según los cálculos de la Seguridad Social, y de la Seguridad Social tenemos que hablar y mucho, los autónomos de ingresos más bajos pagarían hasta 1.300 euros menos al año, mientras que los que tienen beneficios de entre 600 y 900 euros al mes, que es un colectivo muy numeroso, terminarían pagando hasta 600 euros menos al año. 600 o 900 euros al mes de beneficio. Díganme ustedes si es un beneficio, se le puede llamar así, pero bueno. El porcentaje que un autónomo paga a la Seguridad Social sobre sus beneficios brutos es muy superior a lo que paga un trabajador por cuenta ajena sobre su salario bruto. Esto va a seguir siendo así tras la reforma propuesta por el Gobierno. Esto es principalmente así porque las cotizaciones sociales son asumidas por empresa y trabajadora en el caso de los asalariados, y los autónomos están solos en su aporte a la seguridad social. Bueno, son otras las características que definen a los autónomos y al perfil de autónomos, porque hablamos de autónomos y metemos en un mismo saco a todos, pero no todos son iguales, no todos por la actividad que realizan tienen el mismo número de ingresos, la misma facilidad para tener ingresos. Y además, pues hay un aspecto importante a tener en cuenta, que es la morosidad, que parece que no se nos olvida. El autónomo está al albur no de facturar ya, que se puede facturar, sino de cobrar esas facturas, que es algo que no queremos olvidar. Para hablar de este tema, hoy contamos en el coro con diversos invitados. Vamos a, como solemos decir, vamos a
a ejercer un micromachismo que más me gusta, que presentar a las señoras primero, y además es una buena amiga y colaboradora habitual del coro de La Voz de Córdoba, que es Teresa Velasco. Teresa, muy buenas y bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros por contar conmigo y agradecida también del micromachismo. A mí estos micromachismos me gustan, otros no, a mí en absoluto. Bueno, ya pero lo sé. Este me parece... Lo he dicho para abrir el fuego con te gusta meter el dedito. Con nuestra feminista. Pero a mí y buena amiga. Este tipo de cosas me agrada, otras no. Ya lo sé. Doctora, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad Loyola Andalucía. Y bueno, nos ha dicho, mi especialidad no es el trabajo autónomo, pero sí entiendo que tienes algo que decir, evidentemente, y que, bueno, al final no deja de estar dentro del ámbito laboral este asunto, ¿no? Efectivamente, es un tema de seguridad social. Soy profesora de Derecho del Trabajo en la Seguridad Social. Lo que ocurre es que yo no investigo directamente en temas de autónomos, un tema que me encanta, tengo los conocimientos generales y bueno, creo que además se mete muchas veces en el análisis de la situación de los autónomos, se mete una parte pasional que podemos compartir, que compartimos, yo creo, de admiración al autónomo, pero que hay que integrarlo en el conjunto del sistema de seguridad social y del sistema impositivo español, que al fin y al cabo la seguridad social, las cuotas de seguridad social son un impuesto, tienen naturaleza impositiva, no son de seguro privado. Entonces, en ese contexto yo creo que es donde tenemos que verlo, dejando aparte la admiración y están sacando adelante el país. Entonces, eso, por supuesto, por delante, pero su análisis yo creo que tenemos que verlo en el conjunto. Así, grosso modo, y para abrir fuego, ¿qué te parece esta reforma que ha anunciado el ministro y que ha anunciado en definitiva el Gobierno de España? A mí la reforma, por una parte, me parece que no ha llegado en el momento adecuado, porque venimos de una situación de pandemia en la cual muchísimos autónomos han tenido que paralizar su negocio, los ingresos, y siguen manteniendo los gastos. Entonces, estamos en una situación que no es la habitual, que esperemos que pase pronto, pero que no es el momento para plantear una reforma que yo entiendo que no es esta maravilla de bondad para el autónomo que dice el Gobierno. Va a pegarle un palo importante a la mayoría de los autónomos. Entonces, no lo veo el momento. Por otra parte, ¿es necesario reformar el sistema de autónomos? Sí, porque no convence. Los autónomos están descontentos, yo creo que porque no ven nada más que los inconvenientes de la situación que tienen. Por ejemplo, tú has dicho antes que el autónomo paga más que un trabajador por cuenta ajena. Bueno, paga más que la cuota que paga el trabajador, pero la empresa por el trabajador está pagando muchísimo más. De manera que cuando se hace la cuenta de la seguridad social que se paga por un trabajador por cuenta ajena es mucho más que lo que paga un autónomo, que claro que lo paga él solo, pero la cobertura, él quiere tener la misma que el autónomo, que el de cuenta ajena. Entonces, en conjunto habría que pagar lo mismo y no paga lo mismo. Entre otras cosas porque cuando gana mucho elige. Esta parte sí se corrige. Entonces, ¿hay que reformarlo? Sí. ¿Que esta reforma sea oportuna y la que hace falta y la justa? Yo creo que no. Porque además cuando se habla de que van a tener que pagar por ingresos, sí, es que el ingreso no es el rendimiento. Es que 600 euros de ingreso puede ser menos 200 de beneficio. En efecto. Ahora entonces, vamos a ese matiz es muy importante, porque es verdad que se venía solicitando desde hace tiempo pagar según ingresos, y es una reclamación que mayoritariamente el sector de los autónomos ha realizado, pero no depende solo, no es la variable más importante, hay otras variables efectivamente, y el matiz es importantísimo, ingreso no rendimiento. Entonces, un ingreso de 600, eso es que se muere de hambre, no, es que además está entrampado. Y porque además, no todos los autónomos se dedican a una misma actividad, también depende de la actividad o del sector donde trabaje, efectivamente. Con 600 euros de beneficio quizás no tenga los 180 para pagar la seguridad social. No, sí, eso. Porque depende de los gastos que tengan, no todas las actividades son iguales. Entonces... Bueno, pues para tener una primera aproximación, yo creo que va quedando más o menos claro por dónde vamos a charlar en los próximos minutos en el coro. Vamos a presentar a un autónomo que ejerce de autónomo y que lleva ya... ¿Cuántos años, Raúl Reina, llevas trabajando como autónomo? Buenas tardes o buenos días y bienvenido. Buenos días.
8 añitos como autónomo. 8 años como autónomo. ¿Y cómo va esa experiencia? Porque entiendo que antes ya has trabajado como trabajador por cuenta ajena, ¿no? Sí. Siempre trabajé por cuenta ajena hasta que hace 8 años pues di el salto al autónomo. Me ha ido bien, por lo tanto, pues estoy satisfecho. Yo creo que en ese aspecto importa mucho la personalidad que uno tenga. Cuando uno es una persona muy inquieta y muy libre, pues se ajusta muy bien a las ventajas que tiene el autónomo en ese aspecto. Entonces, pues yo eso lo valoro mucho. Pero claro, es una cuestión personal, cada uno lo valora en ese aspecto. Raúl es director de zona de España S.A. Ya con ese nombre de empresa ya no gustas. Ya me caes muy bien. Se podría pensar que trabajo para el Estado, pero no es así. España S.A. De España S.A. viven muchos, pero tú no eres precisamente uno de ellos. Eso ya bastante. Sobre todo los catalanes y los vascos viven de España S.A. muy bien, ¿eh? Es curioso. No desvariemos, que nos vamos de tema. Bueno, España S.A. es una agencia de seguros, ¿no? Es una compañía de seguros toda la vida, especializada en vida y pensiones. Vida y pensiones. ¿Se puede? ¿Hay vida y pensiones en España también, S.A.? Lo digo porque España es particularmente castigadora con los ahorradores y con los pensionistas, futuros pensionistas. Bueno, son dos cosas diferentes. Una cosa es los pensionistas y otra cosa es el ahorrador. Ya, pero bueno, hay quien ahorra para tener una pensión decente. Al ahorrador se le está castigando. En España las pensiones son mejores de lo que la población tiende a pensar. Sí. El problema es la sostenibilidad de esas pensiones y el cobro de las pensiones futuras. Eso es lo que está en entredicho. Que parte de esta reforma también se orienta hacia eso, ¿no, Raúl? Yo creo que eso es más un argumento de venta de la idea o de lo que ellos quieren vender que la realidad. Ellos quieren vender que esto se hace para defender el futuro de las pensiones, pero eso es falso. Y no hay que leer más que cualquier estudio de verdaderos especialistas sobre el tema. O sea, nada de esto se hace para asegurar el cobro futuro de las pensiones. Esto se hace por intereses políticos. Yo haría una pregunta sobre esta. Tú le has preguntado a Teresa que qué le parece la reforma que plantea Escrivá. Y aprovecho y te lo pregunto a ti también, claro. A mí, más que si me parece bien o mal, que no acabo de estar muy de acuerdo, aunque algún aspecto se podría aceptar, lo que yo me pregunto es, ¿cuánto le queda a la legislatura? 2 años como mucho, ¿no? Esto es un plan a 9 años. Supongo que para que tenga algún sentido lo irán a acordar con las posibilidades de que el gobierno que venga detrás continúe este plan. Y si no, esto es un brindis al sol. ¿Qué sentido tiene un plan a 9 años si no acuerda con la otra posibilidad de formar gobierno que esto se mantenga? Pues no sé si empezar a preocuparme mucho más, porque igual la idea de Sánchez es perpetuarse en el poder. Puede ser, no sé, no solo ya. Entonces tenemos un doble problema. A eso le pondría poca duda. Tenemos un doble problema. Pero es verdad, es un matiz importante, quiero decir. Y era una de las cosas que yo quería preguntar, sobre todo ahora cuando hablemos con Ata, que qué sentido tiene efectivamente esa transición, que yo la veo particularmente larga, 9 años de transición. No sabemos por qué, a ver si ahora en ATA nos pueden aclarar un poco si tienen ese dato. Pero, bueno, no tiene mucho sentido, efectivamente, cuando se supone que... Y además en España tenemos la prueba evidente de que nada dura según la legislatura. Y sobre todo si cambia el color del gobierno. O sea que... necesitaría completar esta y 2 legislaturas completas más. Ajá. Yo quería hacer una matización. A ver. No dura si es buen, vamos, quiero decir, si es beneficiosa para los contribuyentes, porque cuando nos cascan más impuestos o nos suben los gastos, eso lo mantienen los siguientes. Se oponen al principio, pero cuando les llega el momento se mantienen. O sea que eso, mientras le saquen el dinero, yo importante creo que, mi experiencia es que lo siguen manteniendo, por mucho que antes se hayan opuesto, uno y otro, ¿eh? Sí, bueno, con Rajoy tuvimos un magnífico ministro de Hacienda que dio buena cuenta de ello. Efectivamente. O sea que... Tú protestas cuando lo hace el otro, lo desagradable lo hace el otro, y protestas porque te interesa, pero cuando te llega el momento, como eso te viene bien porque recaudas más dinero, lo mantienes. Raúl, pues... Eso pueden hacer, vamos. Me gusta también mucho... El ministro de Hacienda solo ha cambiado el rabito.
Efectivamente. De la última vocal. Me gusta mucho ese matiz que has hecho, aunque porque efectivamente también nos va a dar posibilidad para saber un poco más los efectos reales que puede tener este tipo de reforma y que ya han analizado y creo que se han opuesto a la misma desde la Federación ATA, cuyo secretario general es José Luis Perea, a quien ya saludamos. José Luis, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días, un placer en el coro. Bueno, es verdad que ha habido asociaciones y federaciones, en este caso autónomos, que sí la aprueban. ATA no es una de ellas, me parece, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Y ha quedado claro también en las manifestaciones que has puesto al inicio del programa del ministro Escrivá. Yo llevo trabajando 25 años en esto, no solo en ATA, sino en otros sitios, trabajando con las administraciones. Nunca he escuchado, en palabras de un responsable público, este tipo de acusaciones, es decir, acusar directamente a una organización de hacer ruido, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que cuando sacó en plena pandemia, cuando se estableció ese decreto para ayudar a los autónomos, gracias a que hicimos ruido, pues la tuvo que corregir el decreto en 8 o 10 días. Entre otras cosas porque establecía como obligación para cobrar la ayuda darse de baja como autónomo. Es decir, si nosotros le decimos a un taxista de Córdoba, y estamos hoy en Córdoba, que tiene que pagar en torno a 30 o 40.000 euros por una licencia, que se dé de baja y perderla para cobrar 700 euros, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Es decir, cuando apoyamos la reforma laboral somos unos patriotas, o la derogación de la reforma laboral somos unos patriotas, cuando estamos en contra pues parece que somos el demonio. Por tanto, empiezo por ahí, ¿no? Porque esas declaraciones no me gustan en absoluto, partiendo de un responsable público. Ya lo hizo en el Senado, donde se despachó a gusto con nosotros. Me parece que dice mucho del talante de esta persona. Y yo le invito a preguntar a los autónomos, ¿no? A bajarse del coche oficial y a tomarse un café en un bar, hablar con el tendero que le vende las camisas, hablar con el panadero que le vende el pan, con el comerciante que vende las verduras, con el kiosquero, con el que le vende la lotería. O sea, que le pregunte lo contentos que están los autónomos con este régimen. Un régimen que es confiscatorio. No sé si tendremos televidentes o solo oyentes. Pero no, oyentes y televidentes, sí. Bueno, pues esto es lo único que nosotros tenemos por parte del Ministerio como propuesta de un nuevo régimen. Es decir, una tabla Excel. Vamos a ser un poco serios. Lo único que hemos recibido, una tabla Excel con la información que tú has dado, con 13 tramos, donde en función del tramo de rendimiento neto, que eso también es un tema que ahora vamos a tratar, pues se establece una cuota de aquí al año 2031, o sea, 9 años. Y el problema es que, partiendo de que tenemos muy poca información, segundo lugar, quiero ir desmontando un poco las declaraciones del ministro, porque me apetece hacerlo y porque yo creo que es bueno para que constate la verdad y para que los oyentes puedan entenderlo. Esto es, en las recomendaciones del Pacto de Toledo decían, en la recomendación 4ª y 5ª, que se debería acercar las cotizaciones a los ingresos reales de los trabajadores autónomos. En ningún caso establecer un régimen obligatorio, que es lo que nos está proponiendo el Gobierno. Actualmente, un autónomo, y por la ley que aprobamos en el año 2019 de reforma urgente del trabajo autónomo, puede subirse y bajarse las bases de cotización durante 4 veces al año voluntariamente. Yo quiero destacar este matiz, voluntariamente. Cuando tiene más actividad, se la puede subir. Cuando baja su actividad, pues se la puede bajar. Imaginaros, por ejemplo, un hostelero en Córdoba que en Semana Santa tiene una buena venta, quiere subirse la base de cotización, porque lo que está claro es que en función de lo que coticemos vamos a tener prestaciones. Y no solo de cara a la jubilación, sino también por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por una incapacidad transitoria, por maternidad, por paternidad. Incluso en estas ayudas que hemos tenido los autónomos durante esta pandemia, donde 1,5 millones se han beneficiado de esta ayuda, estaban en función de tu base de cotización, de la base de cotización que tú voluntariamente eliges. Y aquí está el primer punto del sistema, y por lo cual decimos que nosotros no estamos en absoluto de acuerdo con él. Rompe la voluntariedad del trabajador autónomo, que es al final el que se juega los cuartos. Es decir, yo entiendo que la mayoría o la inmensa mayoría de los autónomos cotizan por la base mínima porque no pueden cotizar más, porque es una obligación que tienes que hacer frente todos los meses a esos casi 300 euros que tienen que pagar. Por supuesto que los autónomos saben que si cotizan más, tienen mejores prestaciones. El problema es que quizá lo hagan demasiado al final de su vida profesional, también cuando pueden y le van las cosas mejor, y de cara a la pensión. Pero podemos tener un cáncer que nos deje 6 meses, 8 meses o 9 meses fuera de... Por cierto, aprobamos una medida para que aquellos autónomos que tuviesen un cáncer o una enfermedad grave y estuviesen más de 2 meses de baja se eximieran de pagar la cuota, ¿no? Pero digo, necesitamos ingresos porque al final somos el sustento de nuestra familia y con las bases mínimas
pues lógicamente tenemos unas prestaciones mínimas. Pero eso lo saben los autónomos. Y si los autónomos no dan ese paso muchas veces es por desconocimiento y otras veces por falta de pedagogía. Piensa que si nosotros nos damos de alta hoy en cualquier oficina del SEPE, aquí en Córdoba, por defecto no va a salir la base mínima. Yo creo que hay que explicarle también a los autónomos que muchas veces cotizando un poquito más pueden tener mejores prestaciones. Subiéndose la cuota a 50 euros pueden tener hasta 300 más de euros en la prestación. Pero esto se puede hacer con pedagogía y de manera voluntaria. Y lo que nos propone el Gobierno es un sistema obligatorio, donde tú vas a cotizar más o menos en función de la capacidad que tengas de deducirte gastos. Fijaros qué barbaridad. Porque al final el sistema es rendimientos menos gastos, rendimientos netos, y en función de eso te establezco una cuota de cotización que además te la establezco casi a un año, ¿no? Es decir, que eso es otro problema que... Antes Teresa hablaba de un matiz importante que tú de alguna forma has vuelto a dejar claro. Una cosa es el rendimiento y otra cosa son los ingresos. Es que se habla de ingresos, pero realmente tenemos que hablar de rendimiento. Tendríamos que hablar de rendimientos netos, pero es que este sistema que han diseñado los técnicos del Ministerio desconoce por completo. El técnico desconoce lo que es la filosofía y la fisonomía del trabajador autónomo. Yo no sé, Raúl, la capacidad que tiene para deducirse gastos. No lo sé. Pero, por ejemplo, tú, Rafa, si eres periodista y has sido autónomo, tienes poca capacidad para deducirse gastos, porque ninguna. Muy poca, vamos, nada. Pongo un ejemplo concreto. 2 fotógrafos que trabajan en Córdoba 11 horas diarias para más o menos facturar lo mismo. Uno tiene un estudio y el otro no. Al primero se le va a permitir deducirse los gastos del estudio, el alquiler, la hipoteca. Al segundo, ni siquiera los tickets de gasolina y ni los tickets de aparcamiento. Con lo cual, uno va a estar cotizando el doble. Eso va a repercutir también en la competitividad de las empresas. De hecho, renuncié a presentar gastos porque presentaba casi todos los gastos que me pedían, pero no me deducían nada, con lo cual... Claro. Pues nada. Entonces, no podemos presentar, el señor Escrivá, permítame, no puede presentar un sistema sin tener atado nada. Es decir, nos pide mucha gente cuál es la propuesta de ATA, él mismo la propuesta. Nosotros no podemos proponer una propuesta o estamos trabajando una propuesta, pero necesitamos conocer pues este tipo de cosas. Es decir, qué capacidad de deducción va a tener un periodista, un guía turístico, un fotógrafo sin estudio, un fisioterapeuta que va por las casas, es decir, gente que habitualmente pues no tiene gastos, por tanto digo que desconocen lo que es en sí la filosofía del trabajo autónomo. Y el segundo punto, y con esto termino, sí, claro, es un sistema completamente confiscatorio. O sea, si aquí no vienen a recaudar, que baje Dios y lo vea, ¿no? Porque esto que era la esperanza de los autónomos que cotizaban menos, que tenían menos ingresos, que no llegaban a esos 900 euros, y que, por cierto, ATA lleva 12 años pidiendo que aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional cotizaran al menos la mitad, bueno, pues en el mejor de los casos van a pagar menos en torno a un 20, 22, 23%. En el mejor de los casos, dentro de 9 años, y porque esto es progresivo, van a estar pagando una cuota que se le va a reducir en torno a un 23% o 24%. Pero para aquellos autónomos que tienen unos rendimientos netos medios y superiores, en algunos casos, o en la mayoría de los casos, ya de por sí se le va a subir la cuota un 40% en estos 2 años. Pero en algunos casos, al final de estos 9 años, estarán pagando un 200% más. Es decir, un 30% o un 25% frente a un 200%. Si esto no es confiscatorio, pues que baje Dios y lo vea. No, solamente quería hacer un matiz que ya he comentado al principio, y es que hay una cosa que parece clara, y es que se legisla sin tener en cuenta la realidad. Y en este caso, además, la realidad caleidoscópica. Quiero decir, se habla de autónomos como algo general, pero depende de muchos factores, del sector al que se dediquen. O sea, es que no hay 2 autónomos iguales. De hecho, incluso hay autónomos, y la crisis, sobre todo, nos ha hecho ver esto, que lo son por vocación, gente que de verdad quiere trabajar de forma independiente y tiene, antes lo apuntaba Raúl, y otros que se han visto de alguna forma forzados a una labor para la cual no están preparados, porque tampoco nadie nos forma, por cierto, Teresa, nadie nos forma para ser un trabajador por cuenta propia. La mentalidad en España desde hace muchos años es ser trabajador por cuenta ajena.
Es quizás lo que más se fomenta. Se ha hablado mucho de emprendimiento en los últimos años y efectivamente ha habido gente que se ha metido en ese carro y al final se ha acabado estrellando porque no tienen los mimbres ni las condiciones para ejercer de autónomo. Quiero decir que son muchas las realidades que podemos encontrar en un perfil de autónomo que no se tienen en cuenta a la hora de legislar. Podéis intervenir cuando queráis. Si queréis hacer algún apunte, lo podéis hacer. Y a mí me gustaría, a ver, sí, Teresa. Me gustaría un poco hablar sobre lo que ha dicho antes José Luis. Es verdad que actualmente, eso un poco lo quería yo apuntar antes, actualmente hay autónomos que no llegan a unos ingresos mínimos y tienen que pagar, y entonces es confiscatorio para ellos. Y después es verdad que hay muchos autónomos que tienen unos ingresos medianamente normales, similares a los que tenemos los trabajadores por cuenta ajena, pero eligen la base mínima. ¿Qué le está ocurriendo? Que eligen la base mínima porque aunque saben que van a cobrar menos en su futuro, ellos no lo ven eso. Prefieren ver lo que está cerca. Eso es humano. Tú dices, bueno, ahora mismo me lo ahorro y ya veré después lo que hago o contrato un seguro privado o lo que sea. Entonces, hay mucho trabajador autónomo que si fuese equivalente al esfuerzo que se pide por un trabajador por cuenta ajena, tenían que estar pagando más y después efectivamente cobrarían más. Pero es que a la Seguridad Social tenemos que contribuir todos. La Seguridad Social está haciendo tiene unos gastos impresionantes. Pensar no solo las pensiones, que la Seguridad Social no son solo las pensiones. Tenemos personas mayores y pensar, el que tenga una persona mayor al lado, cuánto se gasta la Seguridad Social en tratamientos para esa persona mayor y para los jóvenes que tienen tratamientos, pero los mayores necesitan mucho. Yo creo que se gasta mucho más en la asistencia sanitaria que en la pensión que reciben. Por tanto, eso hay que pagarlo. Por los trabajadores por cuenta ajena se paga una cantidad, el empresario y el trabajador, pero es por ese trabajador una cantidad importante. El autónomo, yo entiendo que no debe tener esa facultad de decidir si yo, ganando mucho, pago poco y tengo poca pensión. Es que no es justo con el resto, con el conjunto del sistema de seguridad social. Y por otra parte está el trabajador que no llega, el autónomo que no llega a los ingresos mínimos y lo obligan a estar pagando una cuota de autónomo que le impide comer. Entonces, son dos realidades distintas. Y desde mi punto de vista, el análisis que se tenga que hacer de uno es distinto que el de otro. Se debe, desde mi punto de vista, suavizar las condiciones para que no pagues si no tienes ingresos o si la racha te va mal, pero en el caso de los que tienen unos ingresos más o menos estables y unos ingresos, pues que paguen en función de esos ingresos, porque no es solo esa cobertura, es que tienen asistencia sanitaria, como la tenemos los trabajadores por cuenta ajena, y están pagando menos, porque, ojo, yo entiendo que es que hay que sumar, hay que tomar como referencia la suma de lo que paga la empresa y lo que paga el trabajador, porque al fin y al cabo, si la empresa no tuviera que pagar eso, lo cobraríamos de sueldo. De manera que tiene que haber una equivalencia. Con tu permiso, Teresa, yo me voy a posicionar en contra de ese argumento, porque el Estatuto del Autónomo no habla directamente de libertad absoluta del autónomo ni nada parecido, pero siempre está presente la idea de la libertad de elección en todo lo que define al autónomo. La libertad de elección en los medios del trabajo que se van a utilizar, la libertad de empresa, siempre está ligado el concepto de libertad a la definición del autónomo. Y esto va absolutamente en contra. Esto va absolutamente en contra de la libertad que tiene el autónomo para elegir y, ojo, hacerse responsable de sus elecciones. Tal y como nos ha dicho José Luis, todas nuestras prestaciones están en base a nuestra cotización. O sea, sobre la base que yo cotizo, vamos a calcular las contingencias que ocurran, pues cuál va a ser nuestra prestación. Entonces, asistencia sanitaria no, estas prestaciones que no son económicas, asistencia sanitaria. Ahora voy a eso. Entonces, yo creo que atenta directamente al principio del trabajo autónomo, al propio significado de la palabra. Entonces, para mí eso es algo que es inaceptable, absolutamente inaceptable. Ahora, en cuanto a que el Estado hay que financiarlo, por supuesto, el Estado hay que financiarlo, pero ahí vamos a la engañifa de siempre del Estado y al lamentable comportamiento de nuestros políticos. Y no hablo de un signo político en concreto. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que con la idea de tenemos que atender a nuestras personas mayores, que todos compartimos,
O sea, basándonos en un buenismo, nos dedicamos a esquilmar a los ciudadanos. El Estado se ha convertido en un monstruo insostenible y los políticos lo único que hacen es servir a ese monstruo. Nadie sirve al ciudadano. Aquí no se presta un servicio al ciudadano, es mentira. Es mentira. Esos son los argumentos que lo que defiende es el Estado monstruo, voraz y devorador, que lo acapara todo, que mete la mano en todo, y los políticos que son sus siervos y procuran mantenerlo para seguir viviendo de eso. Esa es la realidad. O sea, yo pago un 30% en cotizaciones. Luego, si gano dinero, pues puedo llegar a pagar el 47% de IRPF. Después de haber pagado todo eso, de lo que me queda, no solo pago el IVA, que IVA sustituiría a todos los impuestos pequeños, sino que después, además del IVA, han vuelto a aparecer todos los impuestos especiales, de todo lo que nos gusta consumir cuando estamos en UCI. Y por si me quedaba algo, encima hay impuestos completamente confiscatorios que no afectan a los rendimientos, sino a la riqueza propia, como son los impuestos de sucesiones y donaciones, los impuestos del patrimonio. Es lamentable. Estos últimos minutos de Raúl... Real superior al 100%. Todo se lo acaba quedando el Estado. Estos últimos minutos de Raúl se pueden definir como el Evangelio. Porque pero vamos a ver. El Evangelio, el Evangelio, porque es que es verdad que o sea, que aquí estamos hablando de cotizaciones a la Seguridad Social. Ojo, pero es que después viene toda la dura realidad fiscal y confiscatoria del gobierno español y del Estado, en definitiva. Sí, José Luis. Está definiéndolo como un impuesto. Sí. José Luis. No, es que tiene naturaleza impositiva la cotización de Seguridad Social y como un impuesto. Sí, lo que pasa es que es verdad que como apunta... Pero como apunta Raúl, es verdad que se nos vende otra cosa. No es impositiva, sino proteccionista, ¿no? De cara a... Esto es una subida de impuestos. Exactamente. Yo creo pero la naturaleza de la cotización, que nosotros pensemos otra cosa es distinto, pero que la naturaleza es impositiva. Vale. Totalmente de acuerdo. Y además, si no se cubre, si el gasto de seguridad social no se cubre con las cotizaciones, entran los impuestos y se cubre con impuestos. O sea que tenemos que olvidarnos un poco de que esta cotización de la seguridad social es porque yo voy a recibir. No. ¿Qué pasó con el principio de caja única? El principio de caja única que definía la seguridad social, ¿alguien se acuerda de él? Claro. Los políticos no, desde luego. No, desde luego pero no. Vamos a ver. Si me permite, Teresa, vamos a ver. Convengo contigo en que evidentemente hay una recomendación del Pacto de Toledo, y evidentemente los autónomos deberían cotizar un poco ajustados más a sus ingresos, pero por ellos, por la realidad que tengan. Pero eso es una cosa que voluntariamente decida y, como digo, se puede utilizar mucho la pedagogía. Por ejemplo, la Seguridad Social ha perdido una magnífica ocasión con la ayuda con la prestación extraordinaria de cese de actividad. Es decir, durante la pandemia han estado ayudando, y tengo que ponerlo en valor, aunque es verdad que hemos recibido bastante menos dinero en ayudas que en otros países de la Unión Europea, y ahora pongo un ejemplo, pero se está ayudando a 1,5 millones de trabajadores autónomos. Esos han cobrado esa ayuda en función de su cotización, es decir, en función de la base de cotización que habían elegido. Hay autónomos que han cobrado 700 euros, que son la inmensa mayoría, pero hay autónomos que han estado cobrando 1.200 y 1.300 euros. Con lo cual, como me dijo a mí uno, me he podido permitir unas vacaciones después de 16 años. Oye, pues, magnífico este tema. Nosotros tenemos un sistema de seguridad social, que quiero poner también en valor, que prácticamente los trabajadores autónomos tenemos los mismos derechos que un trabajador asalariado. Los mismos derechos. Aquí parece que nadie se acuerda cuando el autónomo no se podía poner enfermo o cuando cobrábamos la baja a partir del día 16º, cuando teníamos un accidente de trabajo y no lo cubría la Seguridad Social. Hoy tenemos los mismos derechos. El problema es que efectivamente, como bien ha dicho Raúl, yo recuerdo unas palabras de Octavio Granado, secretario de Estado de Seguridad Social, que me dijo una vez en una mesa una cosa que se me quedó grabada. La Seguridad Social no es una madre. La Seguridad Social te devuelve lo que tú le has dado, ni un euro más. Y esa es la realidad. Entonces, si cotizamos un 40% menos, pues evidentemente nuestras prestaciones están en un 40% por debajo. Es decir, a nosotros no se nos regala nada. Es verdad que nosotros hemos propuesto, porque esto tiene, como he dicho antes, el sistema pretende recaudar 2.000 millones de euros todos los años, y nosotros hemos propuesto medidas para que esto no sea así. Es decir, para que recaudando y fortaleciendo el sistema de la Seguridad Social no se le meta la mano en los bolsillos a los autónomos, que parecemos el cajero automático de todos los políticos. ¿Qué medidas son esas? Por ejemplo, no tiene sentido hoy que un autónomo que tenga más de 47 años no pueda cotizar por una base
superior a los 2.000 euros. Está topada la base, no tiene sentido. Destopen ustedes la base para que aquellos autónomos mayores de 47 años que quizás se encuentren en el mejor momento de su carrera profesional puedan subirse su base de cotización y elegir bases de cotizaciones superiores. Es una incongruencia. O sea, el Estado está dejando de gastar fondos por esta minucia, por así decirlo. Segundo tema que yo creo que es importante y del cual podríamos sacar también casi 1.000 y pico millones de euros todos los años. No tiene sentido que los autónomos societarios, hay 1 millón de autónomos societarios y que tienen una base de cotización mínima de 1.200 euros, o sea, que están cotizando por 1.200 euros, no puedan deducirse sus cotizaciones como gasto de empresa, como sí lo hacen con la de los trabajadores asalariados. Nosotros hicimos una encuesta y el 65% de los societarios se subiría su base de cotización si la pudiera deducir como gasto de la empresa. Son cosas de sentido común y que no van a afectar al bolsillo de los trabajadores autónomos. Y luego, por otro lado, estamos de acuerdo en una cosa. Si tenemos una pensión mínima, hay que ir asemejando lo que es la base mínima del trabajador autónomo al salario mínimo interprofesional. Hagamos un proyecto temporal de 4 o 5 años para ir asemejando esa base mínima del trabajador autónomo al salario mínimo interprofesional, porque trabajadores autónomos y asalariados tenemos una pensión mínima y yo creo que si es igual tiene que ser bajo la misma cotización. En eso estamos de acuerdo. Pero eso es una orientación completamente distinta a lo que nos propone el gobierno, donde nos trata como trabajadores asalariados, porque nos habla de rendimientos netos. Y aquí voy a un tema que ha puesto en manifiesto Raúl, que yo creo que es crucial. Un trabajador por cuenta ajena sabe lo que va a cobrar ahora a final de mes. Sabe que en febrero va a tener la misma nómina y que cuando llegue junio va a cobrar la paga extra. Un trabajador autónomo sabrá lo que ha ganado al final del día. No va a tener otra opción, o sea, no sabe cuál es su futuro. No tenemos paga extra, todo lo contrario, los 10 días de vacaciones que por regla general se toman autónomos se los paga él. Cuando la empresa se va a pique no recibimos indemnización por parte de Fogasa ni de la Seguridad Social. Todo lo contrario, tiramos de nuestros ahorros para pagar a los trabajadores seguramente. La morosidad, ¿quién han hecho referencia? Yo creo que has sido tú quien ha hecho referencia. Sí, he sido yo porque la he sufrido, bueno, lógicamente. Claro, es que, claro, uno de cada 3 autónomos sufre morosidad. ¿Cómo se nos va a computar eso? Es decir, hay muchísimos clientes a los que nosotros le pasamos la factura y que luego nos pagan cuando puede. Entre ellos, mayoritariamente las administraciones públicas y sobre todo ayuntamientos, que son con los que más trabajan, ¿no? O sea, es una realidad. Nos tratan como trabajadores asalariados a la hora de cotizar, pero no lo somos, no tenemos esa fiabilidad que tiene el trabajador por cuenta ajena, porque tenemos un horizonte incierto cada día que nos levantamos, y puede decirlo Raúl, cada día que nos levantamos no sabemos cómo vamos a terminar el día, si va a ser un día bueno, malo o regular. Voy a poner un ejemplo sobre su vida laboral, ¿no? Lorenzo Amor, que además en estos días estaba alguien diciendo por ahí en redes que no era autónomo, lleva 30 y tantos años de trabajador autónomo, como en su vida laboral la ponía encima de la mesa y decía, yo he tenido momentos en los que me he tenido que dar de baja porque no tenía dinero para pagar la cuota y luego me he dado de alta a los 2 meses. Es decir, esta es la realidad de un trabajador autónomo. Entonces, como sigo insistiendo, no se nos puede vender este régimen, que al final es un régimen porque es un sistema impositivo, porque hay otras maneras también de contribuir al sistema de seguridad social. Y yo creo que las he puesto encima de la mesa, son concluentes y son lógicas, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿No se proponen otras medidas precisamente por ese carácter recaudador que tiene en este caso principalmente la reforma? Porque si el gobierno quisiese, el gobierno de turno, yo ya no hablo de este, atender a las reclamaciones y al día a día de los autónomos, que muchas de ellas están siendo aquí hoy expuestas, para que se entiendan claramente, tanto por parte de José Luis como por parte de Raúl, yo creo que se podría consensuar medidas mucho más acordes con la propia, insisto, realidad o cúmulo de realidades que tiene el sector, el grupo de los autónomos, porque después hay distintos sectores. Realmente es que no se os escucha, sencillamente se os cobra. Bueno, vamos a ver. Nosotros, sí, vamos a ver. Yo recuerdo una cosa que me decía mi padre, autónomo de toda la vida y quizás con mucha culpa en que yo trabajara en ATA, ¿no? Porque cuando vi Asociación de Autónomos me quedé un poco impactado. Mi padre decía una cosa que yo creo que era, eso también es el evangelio, ¿no? Los autónomos solo servimos para pagar. Eso era lo que decía mi padre.
Y es verdad, también en unas circunstancias distintas, con unos créditos hipotecarios altísimos, hace ya muchos años, tuve una tienda allí en el norte de Córdoba, en Hinojosa, pero una realidad distinta. Es verdad que hemos conseguido, como he dicho antes, que los autónomos se vayan asemejando a los trabajadores por cuenta ajena. No quiero, esto lo quiero recalcar, ¿no? Nosotros pagábamos impuestos a actividades económicas, era un impuesto por trabajar. Eso se dejó de pagar. Como he dicho antes, no nos podíamos poner enfermos, no podíamos tener un accidente de trabajo. Ser autónoma y ser madre era signo de abandono porque no había ninguna cobertura. Hoy tenemos cobertura de paternidad, maternidad, etcétera, etcétera. Es decir, se nos ha escuchado y el trabajo que hemos hecho las organizaciones, todo el trabajo que ha hecho ATA, creo que ha puesto en valor lo que es el trabajo autónomo. Una cosa que a mí me encanta es cómo hemos sacado al autónomo del ostracismo. Hoy todo el mundo habla de autónomos en la tele, los bancos, hablan de autónomos en las televisiones, las telefónicas, y sobre todo los políticos, ¿no? Sí, porque antes a un señor, perdona que te interrumpa, con una frutería no lo veíamos como un autónomo, lo veíamos como el señor de la frutería. Efectivamente, pero es que además no nos podemos olvidar de un dato también muy importante. Los trabajadores autónomos somos empleadores. No solo creamos nuestro propio puesto de trabajo, sino que damos mano de obra a 1 millón de asalariados. Que, por cierto, este año hemos tenido que aportar y cargar sobre nuestras espaldas la subida del salario mínimo interprofesional. Porque ese pequeño autónomo, por ejemplo, que tiene tres chicas o tres trabajadoras de la limpieza que limpian un ayuntamiento pequeño de nuestra provincia, cuando ha subido el salario mínimo interprofesional, ha tenido que pagar él, porque la concesión administrativa, lo que le paga el ayuntamiento sigue siendo lo mismo que le pagaba el año pasado. Es decir, al final van sobre nuestra espalda. Por eso digo, yo creo que para ningún partido político, sobre todo que está en el gobierno, es plato de gusto subir los impuestos. Por eso a mí nos parece completamente disparatado esta propuesta que nos hace el ministro Escrivá, porque además parte de una gran mentira. No va a haber mejores prestaciones. Él dice que 2 de cada 3 autónomos van a pagar menos. Eso es mentira. Porque además, si pagan menos, van a tener menos prestaciones. Eso está clarísimo. Pero digo que es mentira porque de los datos que nosotros tenemos de rendimientos, que son del año 2017, que es lo único que hay desagregado, 1.800.000 autónomos declararon rendimientos por encima del salario mínimo interprofesional, por lo cual 1.800.000 ya va a pagar más y 1.400.000 va a pagar menos. Lógicamente, entonces no estamos hablando de 2 de cada 3, no estamos hablando ni de un 40%. Entonces, a mí me gustaría una cosa que no hemos comentado y que José Luis ha dejado entrever, que es una función imprescindible en cualquier economía y que en España asumen los autónomos, que es la creación de riqueza y la creación de empleo. Vamos a ver. Se hablaba antes, creo que ha sido Rafa el que ha hablado del tema del emprendimiento. Los autónomos se buscan la vida por sí mismos para no ocupar un empleo dependiente de terceros, generan riqueza, generan puestos de trabajo y son un elemento fundamental en el tejido económico de España. Sin los autónomos, esa microempresa que es un autónomo, no existe. No existe. Y lo que es peor, si el autónomo no lo dejamos crecer y desarrollarse, pues no podrá pasar a tener 10 empleados, 20 empleados, 50 empleados, o a crear una sociedad que aumente la riqueza de la sociedad. Es que hay que beneficiar al autónomo, que es el que va a dar la riqueza de la sociedad. Y ese crecimiento económico es el que hace rico a un país. Y ese crecimiento económico es el que hace que el Estado recaude más. Y esa recaudación por crecimiento económico es la que puede financiar un mejor Estado social, donde estén más protegidos los mayores y donde ya todo ese buenismo que siempre usan podamos meter adecuadamente financiado. Pero todo eso solo se puede basar en el crecimiento económico. La noticia de ayer y hoy, que es tristísima, es el récord de recaudación del Estado. Y anuncian como un éxito el mayor robo del siglo. Nos han robado más que nunca y lo anuncian como un éxito. Oiga usted, el crecimiento de los ingresos del Estado tiene que estar ligado al crecimiento económico y no al tipo impositivo o al régimen impositivo que voy a aplicar. Y esto es que no puede ser de otra forma, porque de cualquier otra forma vamos a la quiebra. Que a la quiebra vamos de todas formas, porque todo esto demás lo que están haciendo es incrementar la deuda. O sea, esta gente se están gastando lo de nuestros hijos. Es una cosa increíble. Estamos en los Todo minutos. lo que nos pase por el crecimiento económico es un fracaso. Estamos en los minutos finales. Como esto es un debate público, que
pretende evidentemente llegar a la opinión pública, vamos a hablar también de sesgos, de estereotipos y de imágenes que se tienen, que tienen mucho también que ver en todo este discurso. Me explico. Lo mismo que en España tendemos a criminalizar o se tiende a criminalizar al empresario, al autónomo también, no sé, corregidme si me equivoco, se le cuelga a priori la etiqueta de posible defraudador. ¿Me estoy equivocando o no? Hombre, esa etiqueta no la cuelgan a todos, Rafa. Ya. Hacienda sí, a todo. Por cuenta ajena. Hombre, yo comparto... No, lo digo porque cuando abordamos un tema como es este, precisamente el de las cotizaciones, mucha gente, lamentablemente, gran parte de la opinión pública, tiene una idea como sospechosa del autónomo. Es que quiere pagar menos, que quiere librarse. Bueno... Como él. Como ves, pagar menos queremos todos, Rafa. Ya, no, pero... Yo comparto lo que ha dicho Jorge, de que el Estado nos está estafando porque recogen una cantidad de dinero que no la vemos que después se reinvierta realmente y que se va por muchísimos desagües. Yo eso estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo en que hay que potenciar el autónomo, hay que fomentar el trabajo autónomo, porque fomentando el autónomo está creando riqueza, porque a su vez ellos expanden y crean más trabajo. Todo eso estoy de acuerdo. Yo lo único que me refiero que en materia de seguridad social tenemos que tener muy en cuenta que el coste de la seguridad social no es solo las pensiones y que ese coste de la seguridad social lo tenemos que pagar. Si, por ejemplo, cuando por ejemplo los autónomos piden, que lo han pedido en muchas ocasiones, y esto lo he oído mucho, es que tenemos muy poca cobertura, es que tenemos muy pocas pensiones. Yo siempre le he dicho a esos autónomos, mucho cuidado con lo que pides, que lo peor que te puede pasar es que te hagan caso, porque como te aumenten las prestaciones, te van a aumentar lo que pagas. Así que mejor estate quietecito porque a mejor no vas a ir. Entonces, que hay que mirarlo todo en su conjunto, es lo único que yo quiero decir. Estoy de acuerdo con las propuestas que ha hecho José Luis, estoy de acuerdo con el análisis económico que hace Jorge, pero que hay que irse a la realidad de cada aspecto. Entonces, en el aspecto de seguridad social, el coste de seguridad social en España es absolutamente brutal y no vamos a ir a pagar menos seguridad social. No podemos, porque de algún sitio tiene que salir ese dinero que todos queremos para nosotros, para nuestros mayores, para los que tienen alguna necesidad. Pensar en la asistencia sanitaria, en los tratamientos de todo el mundo, ¿eh? Ahora hacemos todo tipo de tratamiento a personas con alguna discapacidad, que me parece maravilloso, pero todo eso vale. Y eso no es la pensión. ¿Eso cómo se paga? Pero la sanidad se paga con impuestos del Estado y nosotros también pagamos impuestos, igual que todos. No mezclemos. No, pero si yo no estoy diciendo que uno ni otro, estoy diciendo que el coste de lo que paga la seguridad social es enorme y eso va a salir de nuestros bolsillos. De todo. Te va a salir vía seguridad social, vía cotizaciones o vía impuestos, pero lo vamos a tener que pagar. Además, ahora mismo estamos en un sistema que con lo que se recauda ahora pagamos lo de ahora. Lo de después ya intentaremos que lo paguen los otros, que no sabemos si va a haber esos otros. Entonces, que no nos reduzcamos a decir, es que yo estoy pagando mucho porque a mí me supone que lo tengo que pagar, ¿vale? Es que por todas las personas que trabajan se paga mucho dinero, mucho, por el trabajador por cuenta ajena, y bien lo saben los autónomos, que son muchas veces los que lo están pagando por sus trabajadores, se paga mucho. Entonces, es evidente que el autónomo también va a tener que pagar mucho como por sus trabajadores. Otra cosa es que eso pidamos que se administre bien y que además haya justicia en el sentido de que el que no tiene ingresos o está empezando o tiene una mala racha no tenga que pagar, evidentemente. Bueno, esa ha sido una de las mejoras que ha habido. Ha sido una de las mejoras que ha habido en estos últimos años, que también es de justicia, y lo ha hecho José Luis, señalar cuáles son las... Evidentemente no es lo mismo ser autónomo hoy día en España. Totalmente, que hace 15 o 20 años. Ojalá mi padre hubiera sido autónomo en las circunstancias de ahora. O sea, ¿no? esto... Quiero resaltar, por ejemplo, 1 de cada 4 autónomos nuevos en España tiene acento andaluz. Es decir, Andalucía se ha convertido en la región con más autónomos por encima de Cataluña y por encima de Madrid actualmente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con las políticas que está haciendo, de rebaja fiscal, pero sobre todo, por ejemplo, de ampliación de tarifa plana. Que, por cierto, no sabemos qué va a pasar con la tarifa plana con este nuevo sistema, ¿no? Pero nosotros hemos demostrado, frente a otras asociaciones o intereses que quieren derogar la tarifa plana, que es un buen instrumento, que 3 años después, el 80% de los autónomos que
acudieron a la tarifa plana para emprender, que es precisamente cuando uno lo necesita, porque lógicamente tiene menos recursos, tiene menos ingresos, porque vende menos, trabaja, o no tiene más capacidad económica, pues sigue con el negocio abierto y además se está creando empleo a esos autónomos que se dieron de alta con tarifa plana. Tenemos una región, Andalucía, donde a la tarifa plana estatal de un año, pues la complementa con otra tarifa plana de un año más. Es decir, los autónomos andaluces tenemos la posibilidad de tener tarifa plana 2 años, con lo cual, bueno, pues las cifras están ahí. Tenemos que mover el espíritu emprendedor, evidentemente, en nuestros hijos, esta sensibilidad, que yo también que es un tema que no hemos tocado. Lo que pasa es que lógicamente, es muy difícil si nuestros hijos que en la universidad ven. Mi hijo, por ejemplo, que está estudiando unas oposiciones, me sufre a mí todos los días. ¿Cómo se les va a ocurrir hacerse autónomo escuchando las vicisitudes que tiene un trabajador autónomo? Y es verdad que, como dice Raúl, es un proyecto también de vida y es muy bonito, es atractivo, es interesante. Ser tu propio jefe es algo por lo que uno opta y, oye, tiene su aquel, ¿no? Tiene su miga, atrae, te engancha. Aunque trabajemos mucho, aunque estemos muchas horas, aunque tengamos muchos sinsabores, aunque hayamos que reponernos todos los días al palo en la rueda, ¿no? Pero es verdad que atrae y gusta, ¿no? Y además, lógicamente, luego además podemos generar empleo y riqueza, que generamos empleo, ¿no? Hay 3.200.000 autónomos, como he dicho antes, y hay 1 millón de asalariados que dependen de ellos. Tenemos, no sé, en torno a un 16% del Producto Interior Bruto, es decir, o del PIB. Son cosas que evidentemente se ponen encima de la mesa la importancia que tiene el trabajo autónomo en nuestro país. Porque no nos podemos olvidar de una cosa. El tejido empresarial que tenemos en nuestro país, en un 92% es de empresas de menos de 2 trabajadores, donde los sindicatos no están representados. Y ojo, porque este sistema, si el señor Escrivá sigue adelante, que por cierto me están mandando WhatsApp, nos está poniendo a París y a caer de un burgo en espejo público, imaginaros el personaje, ¿no? Cuando un ministro hace ahora mismo, en este momento, vamos, y tengo 25 WhatsApp de amigos de la playa, de compañeros de trabajo, diciendo, os están poniendo a París. O sea, lo he dicho antes, si apoyamos la derogación de la reforma laboral, somos unos patriotas, si estamos en contra, somos lo que somos, ¿no? Pero estaba diciendo esto, ¿no? Se llama sectarismo. Claro, pero que lo que quería decir, que tenemos que ponérselo fácil a esta gente que arriesga su patrimonio, que conozco muchísimos autónomos que van con el cartelito de arruinados de por vida, con deudas con Seguridad Social y con Hacienda, que falta una verdadera segunda oportunidad para los que fracasan, que ese también es un tema que podremos tratar en otro programa, ¿no? Sí, me lo apunto porque esa fue en su momento una ley que, claro, si no me equivoco... No ha gustado a nadie, porque al final lo que te ahoga realmente son las deudas con Seguridad Social y Hacienda, porque con tus proveedores ya negocias, con el banco puedes hasta negociar, pero con Seguridad Social no puedes negociar. Y menos con Hacienda. Bueno, muy rápidamente, y porque además supongo que José Luis tiene que atender todos esos WhatsApp, a ver qué está diciendo Escrivá, que lo tiene nervioso. por lo que me estamos acostumbrados a eso. No, me imagino, claro. Algo haremos bien cuando esté tan cabreado. Es verdad, tengo un amigo que, pero no voy a sacar ahora el refrán, que dice que dependiendo de quién se cabre es porque se ha hecho bien el trabajo. Rápidamente, este RETA se supone que entraría en vigor a partir del próximo año, 2023. Nos despista, y antes lo apuntaba Raúl, esos 9 años de transición, ¿no? Es posible que al final esto no se lleve a cabo, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo quiero deciros solamente un dato. Ni siquiera es una propuesta formal, ¿no? Sí, pero quiero daros un dato. El consenso del Pacto de Toledo, de todos los partidos políticos, ya se ha roto, es decir, con este tema. ¿Por qué? PP está en contra del sistema, Ciudadanos en contra del sistema, Vox en contra del sistema. O sea, ya no hay consenso. Es decir, no sé en el ala de la izquierda qué pensarán. Pero puede ser, fijaros, puede ser que sean los sindicatos y las organizaciones de autónomos próximas a los sindicatos, porque las otras 2 organizaciones de autónomos están próximas a una comisión obrera y otra CUGT, las que aprueben el sistema de cotización de los autónomos y de los empresarios. Algo que sería cuanto menos paradójico, ¿no? Una de tantas en España. Bueno, Teresa, muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición del Coro. Gracias a vosotros, y que quede claro mi admiración por el autónomo. Eso ha quedado claro de primera hora y pues, no lo ponemos en duda. Raúl, ánimo. Mucho, siempre. Ánimo, se te ve curtido y se te ve con ánimo, que es lo fundamental. Y ha apuntado antes José Luis una cosa, y tú también, Raúl, que es muy importante. Ser autónomo es un proyecto de vida, efectivamente. Y esa libertad, a pesar de todos los contratiempos y de los problemas que día a día se encuentra un trabajador por cuenta propia, esa libertad
es impagable, ese poder hacer las cosas Está tan perseguida. Efectivamente, aunque está perseguida. Es una libertad, como casi todas las libertades hoy en día. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros, Raúl Reina, y José Luis Perea también. Quiero agradecerte que hayas tenido oportunidad de estar con nosotros aquí por primera vez. Por cierto, sí hemos tenido oportunidad de hablar con Lorenzo en alguna que otra ocasión, pero bueno, estamos en contacto y contaremos con Gata en alguna otra ocasión para hablar de un tema que además nos consta que preocupa a muchos de nuestros usuarios, lectores y oyentes de La Voz de Córdoba, porque están en ese sector, en el de los autónomos, trabajando duro, muchísimo y todos los días. Muchas gracias a los tres y hasta la próxima ocasión.